Buenos días a todos. Profe. Buenos días, profe. Buenos días. Para concluir la materia nos hacen falta dos temas, que son los que vamos a usar para este último parcial, para el tercer parcial. Uno de ellos es sobre las importaciones de mercadería. Entonces aquí vamos a ver cómo es el proceso de importar mercadería y asimismo contablemente vamos a ver lo que son las pólizas de importación. Ese es, digamos, lo principal de esta unidad. No son temas complicados ya los que hacen falta. Digamos que pesados no son. Obviamente siempre hay que ponerle empeño y aprender el procedimiento, que es lo que vemos con los ejercicios de contabilidad. Vos lo que tenés que aprender es el procedimiento, y si lo dominas, entonces ya podés hacer cualquier tipo de ejercicio de ese mismo tema. En lo que se refiere a las importaciones, sencillamente son compras que hacemos en el exterior. Entonces, por lo general, muchas empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, van a incurrir en importación, porque a veces en lo que hablamos, por ejemplo, de materia prima o de algunos productos, no los encontramos en nuestro país. Necesitas traer mercadería de fuera. Entonces todo ese proceso que implica traerla es a lo que llamamos una importación de mercadería. ¿Y cómo se da ese proceso? A través de, bueno, vas a comprar en el exterior, primero vas a facturar, después vas a depositar el monto de la factura, porque obviamente nadie te va a mandar un producto si vos no le pagaste. Esto se da por medio de transferencias bancarias, lo que es el pago de los productos. Asimismo vienen los acuerdos, que quién va a pagar el costo de la mercancía, el transporte, que le llamamos flete y acarreo, dependiendo si vos lo querés traer por tierra, a través de un vehículo, un bus, si lo querés traer por barco, y si lo querés traer vía aérea por avión. Entonces ahí, de acuerdo a tus posibilidades o a tu requerimiento, si lo querés más, obviamente más rápido es en avión, y así va tardando el tiempo. Entonces vos vas a decidir en base a varios factores cómo vas a traer la mercadería. Una vez que la mercadería entra a aduana del país, que si viene terrestre sería por uno de los sitios, que si viene Peña Blanca, si viene del sur, o si viene del norte por el Guasable, Las Manos. Entonces ahí están los puestos fronterizos. Entonces en los puestos fronterizos es donde van a revisar la mercadería en función de cuánto traes y asimismo cuánto tenés que pagar de impuestos. Ahora, si viene en avión, entonces ahí tendría que venir y entrar a aduana. Allí la mercadería y viene todo el proceso de desaduanaje, que es lo que resulta a veces caro en función de qué impuestos me va a cobrar aduana para poder traer esa mercadería. Después entran en juego algunos detalles, por ejemplo, si traes poca mercadería y hay gente que la pasa como usada, quita etiquetas, qué sé yo, porque resulta muy costoso hacer ese tipo de operación de importación. Ya siendo autorreferencial, yo hice una importación con mi pequeño negocito de mercadería de Guatemala y fue demasiado carísimo, ¿no? O sea, como decimos en buen nica, no quedé recomendado. Porque yo, por ejemplo, la traje por avión y entonces todo el proceso de desaduanaje, obviamente la ley te permite a vos como persona importar, digamos, $1,000 en mercadería, y que esos $1,000, digamos, que están exentos de varios impuestos.
así la traigas por ejemplo, en un ticabujo o la traigas vía aérea. Ya cuando es mayor a $1.000, entonces ya no es permitido que una persona realice las gestiones de desaduanaje, que es todo el proceso de irte a aduana a ver cómo sacas la mercadería. Entonces ahí vos tenés que pagarle a un agente aduanero. En mi caso, que obviamente era más de $1.000, entonces tuve que pagar a un agente aduanero. Pagué el avión en TACA de mercadería, pagué el agente aduanero, pagué todo lo que era la póliza de importación. Entonces eso me estuvo carísimo. Y es ahí donde los costos de tu mercadería se elevan. Obviamente no puede ser una pérdida todo lo que vos costeaste. Y ahí es donde se va a elevar el precio y después no la vas a poder vender. Analizando obviamente las empresas lo hacen y digamos que no tiene grandes inconvenientes porque entre más mercaderías traigas, digamos, entonces es mejor porque así vas a distribuir más los costos entre más productos. Ahí si traes poquita mercadería, entonces ya sabemos que tu costo unitario se va a elevar porque lo tenés que dividir entre menos. Recordemos, al final vamos a ver con ejercicios que el costo total de la mercadería, que va a incluir todo lo que es el flete, seguro, todo lo que es costos de desaduanaje y todos los impuestos que tengas que pagar mediante la póliza, ese total se suma y se va a dividir entre el número de productos que traes. Entonces por eso decía que tal vez obviamente hay empresas grandes que traen muchísima mercadería, les conviene porque al traer muchos productos, entonces digamos que ahí sus costos se van a amortizar. Y si lo vemos desde la parte de pequeños negocios, vemos que la gente se la busca por otros medios. Tal vez ustedes tienen familiares o han escuchado cuando viajan que traen ciertos productos y entonces los buscan como camuflar. Porque ya todo el mundo sabe que pasarlos legalmente por aduana o declarar traigo tantas cosas, entonces ya sabemos que eso te va a generar un gran impuesto que muchas veces es como digamos que compres algo en Estados Unidos a un precio de $10 y tal vez vas a pagar $10 de impuesto, o sea, pagas el doble del producto, entonces eso ya no te cuesta 10, te cuesta $20. Entonces, en la vida personal pasa eso mucho. En los negocios pequeñitos también pasa, porque por ejemplo he conocido con amistades que han pasado ciertos productos así como camuflados. Ya cuando hablamos de empresas, eso no se puede hacer. Las empresas tienen que obviamente operar legalmente. Si llega la DGI a auditarte y te ve productos importados o una factura de un cliente extranjero, de un proveedor extranjero, entonces te va a decir, ¿y cómo pasaste esta mercadería? Entonces ahí no cabe porque te van a cerrar el negocio, te van a poner sanciones o multas. Entonces las empresas lo van a hacer de manera formal, de esta forma que nosotros vamos a aprender. En la práctica vamos a ver que resulta caro, pero vamos a lo que dice acá, que a veces o muchas veces necesita bienes como mercancía, materia prima, maquinaria, algunos implementos que no se pueden adquirir aquí adentro del país, sino que están fuera en el extranjero, y entonces vos tenés que recurrir, tenés esa necesidad de tener esos productos. En el caso de los impuestos muchas veces varían y a veces va a ser más fácil traer un producto de un país que traerlo de otro. Recuerden que existen tratados de libre comercio entre los países, que esos tratados es que buscan agilizar este tema de importaciones y es como hacer más fácil estos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos un de recapta con Estados Unidos y también hay uno con Centroamérica. Por ejemplo, en el caso que les comentaba que traje ropa de Centroamérica, entonces, por ejemplo, tenía un cierto impuesto libre, pero obviamente tenía los demás impuestos ahí en la póliza de importación. Aquí dice de forma conceptual, una importación, toda actividad o transacción económica, ya sea crédito o contado, entre una empresa y un proveedor extranjero.
relacionados con la compra de bienes, productos o servicios que no son de origen nacional. Hoy en día también podemos ver que tal vez hay empresas que traen, importan y después revenden, digamos. Entonces a vos se te hace más fácil comprarle a un revendedor aquí que ir o traer vos directamente. O a veces también he visto que varios se unen para hacer el proceso de importación y como que te salga más barato el proceso. Se necesita la existencia de un contrato previo entre el proveedor y el importador donde se establezcan las condiciones en las cuales se desarrollará el negocio como producto, precio del producto, las condiciones de entrega, la responsabilidad del exportador o el proveedor extranjero, del importador, los gastos asumidos. Entonces, como vemos acá, ahora lo que les estaba diciendo, primero hay un acuerdo entre el que está acá en Nicaragua y el que está afuera en el exterior, tu proveedor extranjero. Entonces tiene una negociación y obviamente hoy en día vemos que todo está más fácil por lo electrónico. Entonces desde una página web vos podrías ver los productos, las especificaciones del producto, los precios y llevar todo la negociación vía electrónica. Obviamente si vos querés tener más certeza, entonces podrías viajar para ver si todo es real. Pero todo, hoy en día todo eso se da de manera electrónica. Toda la negociación de la compra, se va a comprar una maquinaria en el exterior o vas a comprar productos. Y obviamente ahí ya se da lo que es la transacción de facturación, por ejemplo, de cuántos productos vas a comprar, y la negociación de cómo va a ser todo lo que estaba diciendo sobre el traslado, sobre los pagos, sobre los desaduanajes, quién se va a encargar de todo eso, quién va a asumir, en cuántos días me va a venir la mercadería. Entonces todas esas condiciones se van a negociar entre la empresa importadora y el proveedor extranjero. Por lo general, obviamente, todos los gastos los va a asumir el comprador. El que está acá va a asumir todo eso. El de allá solo va a recibir su dinero y te va a apoyar, digamos, en las gestiones de lo que es la mercadería. Por ejemplo, en mi caso, mi proveedor entonces se encargó del paquete, enviarlo al avión y todo eso, y cómo darle el seguimiento hasta que estaba en Nicaragua y cuando estaba aquí también. Digamos que yo notificaba sobre cuando estaba la mercadería aquí y cuando me iba a llegar y todo lo que era el proceso de desaduanaje y obviamente la factura de desaduanaje, el pago de la póliza de importación que ocurre por parte del comprador. Por lo general, esos costos nunca los va a asumir el vendedor. ¿Quién es el proveedor? El proveedor es la persona o empresa radicada en el extranjero con quien se lleva a cabo la operación de compraventa de ciertos bienes. Las empresas establecen negociaciones a través de intermediarios o bien directamente. Estas negociaciones son plasmadas en contratos de importación donde se detallan las condiciones de compraventa, importaciones de contado, importaciones de crédito. Y puede que las importaciones, como dice acá, pueden ser de contado, pueden ser de crédito. De crédito sería, digamos, lo podríamos poner como ejemplo ya cuando vos le has comprado muchas veces a alguien. Entonces ya hay una relación comercial como para que esa persona te mande mercadería y vos se la pagues después. O sea, puede pasar en relaciones comerciales que ya tienen mucho tiempo. Pero en una nueva relación comercial eso nunca va a pasar. Era como yo les decía, por ejemplo, tuve que hacer una transferencia bancaria para que esa mercadería me pudiese salir, o sea, pudiese llegar al medio de transporte donde me la van a mandar. Eso va a pasar por lo general. Pero lo podríamos poner como ejemplo a crédito cuando ya haya una relación comercial y entonces ahí se pueden dar esas condiciones. También puede pasar, recuerden, con sucursales. Por ejemplo, hay muchas sucursales en varios países. Entonces la que está, por ejemplo, en Nicaragua va a hacer el proceso de importación de la que está, por ejemplo, en Salvador o en otro país.
Entonces, de esa forma también, aquí está acá, es un proceso de importación. Y ahí, como son del mismo dueño, entonces podrían ser al crédito. También lo podemos poner como ejemplo. Entonces, el proveedor acá en los procesos de importación siempre va a ser la empresa que está en el extranjero. Y obviamente las negociaciones se pueden dar por intermediario bien directamente. Una que yo vaya al país y negocie allá, o lo hace de forma virtual como están hoy en día. O ya después te queda, por ejemplo, yo con una marca de ropa fui allá primera vez porque no conocía, o sea, yo no podía confiar. Si yo mandaba una transferencia con miles de dólares, entonces ese dinero se me iba a perder. Entonces, obviamente, como era iniciar relación comercial, tuve que ir. Y ya después era que simplemente se podía dar ya de forma virtual, solo haciendo pedido. Pero, como dice ahí, puede ser intermediarios o bien directamente las compras que hagas en el extranjero. Y ahí nos vuelve a repetir en la observación que las formas de contrato de las transacciones no presentan contablemente ningún problema. Basta adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera para pagar en moneda nacional, enviarla al proveedor. Otra forma es la importación de crédito y hecha por la empresa de crédito con el compromiso de pago tiempo para recibir la mercancía. En lo que es moneda extranjera, digamos que no tenemos tanto problema porque, por ejemplo, los dólares, el dólar, la moneda dólar es de uso en la mayoría de países. Entonces ahí, por ejemplo, en nuestro país estamos hablando, bien podemos pagar en dólares porque por lo general si somos un negocio o somos una empresa siempre vamos a tener cuenta de córdobas y dólares. Entonces, y los demás países de nuestra área usan siempre dólares. Entonces ahí no hay ningún problema de hacer nuestros pagos en esa moneda que digamos que es más internacional. Aquí vemos que las negociaciones o los tipos de contratos de importación los podemos hacer de dos tipos. Contratos a precio full y contratos a precio SIF. Que en la terminología full está en inglés y es free on a board, y en español es libre a bordo. En este caso nos dice que el vendedor o proveedor sitúa la mercancía a bordo de un buque en el puerto de embarque que aparece en el contrato de venta. El riesgo por pérdida o daño de la mercancía se traspasa del vendedor al comprador cuando pasa a la bandería del buque. Entonces, una importación a precio full considera realizada la entrega en el momento que la mercadería pasa a la borda del buque, del barco. El título de propiedad lo retiene el vendedor hasta que el comprador cumpla con los pagos respectivos. Entonces, la obligación del vendedor llega hasta que pone tu mercadería en el barco. Ya de ahí a él ya no le interesa o ya no tiene ninguna responsabilidad que si ese barco se hunde, qué sé yo. Entonces, hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor en este caso. Las obligaciones que debe cumplir tanto el importador como el proveedor cuando hablamos de un contrato flow, debe de cumplir con enviar la mercancía conforme a lo contratado, acompañada de la documentación en el contrato. Obviamente aquí que tiene que cumplir de mandar lo que verdaderamente pidió, porque aquí queda en juego mucho como que es la honestidad y la confianza. Porque si yo estoy aquí en Nicaragua, yo estoy comprando en otro país, y al final yo no sé si esa persona verdaderamente me mandó todos los productos que yo compré, o sea, compré tantas docenas, y estoy confiando en que la persona, porque yo no estuve ahí, no es como que aquí fui a un lugar y compré tantas unidades de un producto, pero yo las estoy viendo cómo están, las estoy contando. En este caso está fuera del país. Entonces, ¿con qué tiene que cumplir, como dice aquí el vendedor? Con
enviar la mercancía que vos le pagaste, por ejemplo. Además, debe de tener una factura de exportación. Esa factura la tiene que hacer allá y tiene que venir adjunto a toda la mercadería que te está mandando, porque esa factura tiene que llegar a aduana. Entonces ahí es donde le llamamos desaduanaje, que es que el personal de aduana va a verificar esa factura de exportación de allá y entonces viene el proceso que muchas veces, por ejemplo, si traen cajas, cosas, ¿sí? Te van a abrir las cajas y te van a contar todos los productos, y ahí es donde por lo menos conocemos historias de que a veces se pierden los productos o entran todo ese tipo de cosas ahí, como que te piden algo y vos tal vez la das porque digamos querés quedar bien con los que están en aduana, y se dan muchas cosas ahí en ese pase en ese proceso de desaduanaje. Pero el desaduanaje en eso significa que la persona obviamente en Nicaragua, ya cuando vino y son los que trabajan en aduana, van a verificar lo que viene en la factura es lo que realmente viene en los productos, porque en base a eso te van a calcular los impuestos, obviamente. Entregar la mercancía a bordo del buque asignado por el comprador en el puerto acordado conforme a los usos que rijan en la fecha convenida o dentro del plazo, dando aviso inmediato al comprador de que se ha realizado la entrega. Entonces, en este caso, obviamente, el vendedor hace ese proceso, como les comento en mi caso personal, siendo autorreferencial. Entonces, la empresa al que yo le compré la ropa, entonces ya se hizo todo el proceso de llevarlo, en ese caso a un aeropuerto. Entonces, él se encarga de todo ese trámite, pero es responsable hasta el momento en que lo entrega en el medio de transporte. Entonces, ya después, ya no hay ninguna responsabilidad sobre esa mercadería, pero él sí se encarga de llevarla, hacer ese trámite de llevar, entregar y entregar la mercadería, entregar la factura, para que digamos que esa mercadería no tenga ningún problema cuando ya baje a desaduanaje. Digamos que ahí no va a haber ningún problema si tu vendedor hizo todo correctamente. Abonar todos los gastos que originen la verificación de calidad, medidas, peso. Por lo general, el vendedor, como vos le comprás, cuando vos haces este tipo de compras, vos le estás comprando a alguien que prácticamente eso lo hace rutinario. Entonces, por ejemplo, él ya sabe todos esos procesos, como en el caso del peso, cuánto pesa, porque eso obviamente recuerden que va a ser, digamos, el costo por donde lo traigas. Te van a cobrar de cuanto al peso. Por ejemplo, en el caso mío, TACA cobró en cuanto al peso de la caja. Igual si lo mandas vía terrestre, te van a cobrar en cuanto al peso, ¿ya? Entonces eso del peso y todo eso, detalles de cómo va a venir la mercadería, eso lo hace el vendedor. Porque como les decía, por lo general ellos prácticamente están haciendo diario o periódicamente ese tipo de operaciones. Obtener por su cuenta y riesgo cuánta documentación administrativa sea necesaria para poder exportar. Eso lo saben correctamente el que te está vendiendo todo ese proceso. Yo, por ejemplo, que no sabía bien en sí, porque nunca lo había hecho, más bien fue mi vendedor o mi proveedor extranjero quien me explicó paso a paso cómo iba a ser el proceso, porque como les decías, por lo general le compras a empresas que lo están haciendo. Entonces saben todo el proceso de inicio a fin, y digamos que por eso no va a tener ningún problema, como que la mercadería se te pegue o porque llegó a aduana y falta algún documento. Eso no va a pasar si estás tratando con gente seria y que se dedica a eso. Facilitar por su cuenta el recibo a bordo, demostrando que la mercancía se ha entregado a bordo del buque. Y aquí sería el pago. Obviamente, si yo le pago al quien me va a traer, sea un avión, sea un barco, sea
medio terrestre, entonces me va a dar algún recibo. Se lo va a dar al vendedor. Recuerden que estamos hablando que todavía está allá la mercadería en el exterior. Entonces él la pone en el medio de transporte, obviamente tiene que pagar y después le van a dar un recibo y eso me va a mandar a mí. Por ejemplo, en mi caso, entonces yo mandé el costo del transporte a una transferencia a él, a mi vendedor. El costo de transporte se lo mandé a mi vendedor. El vendedor lo pagó porque yo ya se lo había pagado a él. Entonces, cuando él pone la paga y ya pone la mercadería en el avión, entonces me manda el recibo. Ya se hizo el trámite o sea, hasta aquí llegó ya mi responsabilidad. Obviamente, no es que ahí se termina, digamos, la comunicación, porque después igual te están notificando de que ya entró a aduana, que está en el proceso de desaduanaje y porque viene todo el trámite que es el desaduanaje y pagar la póliza de importación. Las obligaciones del comprador son fletar un buque, reservar espacio a bordo por su cuenta, avisando a tiempo al vendedor el nombre del buque, del lugar de la carga, a la fecha o plazos en el que se ha de realizar la carga, abonar todos los gastos, asumir todos los riesgos de la mercancía desde el momento en que pase la borda del buque en el puerto estipulado y cumplir con el compromiso de pago. O sea, como comprador vos ya sabes que vas a hacer todos los pagos o los gastos necesarios para poder desaduanar y tener en tus manos, digamos, la mercadería que estás comprando. Tenemos el contrato a precio CIF y igual son términos siempre, estos términos de importación son siempre en inglés y cost. Insurance freight significa costo de la mercancía, seguro para el traslado de la mercancía y flete, que constituye el costo de transporte de la mercancía. O sea, aquí va incluido el costo de la mercadería, cuánto te costó. Ya sabemos que la cantidad por el precio unitario se te va a dar al costo de tu mercancía. Después tienes que pagar obviamente un seguro, como usted es el medio de transporte que vos elijas, entonces igual tienes que pagar un seguro para la mercancía y los fletes, que es el transporte. O sea, aquí cuánto te van a cobrar, que decíamos que por lo general va a ser en base al peso que tenga el bulto de mercadería que vas a traer. Entonces a precio sí va a ser aquella importación cuando incluya el costo de flete, seguro, gastos de aduana. El comprador asume todos estos gastos, así como los impuestos respectivos a las importaciones. Las obligaciones del vendedor: enviar la mercancía al importador junto con todos aquellos documentos exigidos por la ley, asumir los costos de transporte de la mercancía hasta el puerto, así como pagar los fletes y los gastos de descarga, cargar la mercancía en el tiempo estipulado y notificar al comprador, obtener una póliza de seguro que cubra los riesgos de transporte, facilitar al comprador conocimiento del embarque, la factura, la póliza de seguro, proporcionar el embalaje habitual, pagar los derechos e impuestos que deberá satisfacer hasta el momento de ser cargado, derivados de la exportación. Y las obligaciones del comprador son aceptar los documentos cuando los presente el vendedor, si está de acuerdo con lo estipulado en el contrato de compraventa, pagar el precio, recibir la mercancía en el puerto, asumir los riesgos de mercancía desde el momento en que estos hayan sobrepasado la borda del buque, pagar los derechos arancelarios y cualquier otro derecho o impuesto exigible en el momento de la importación. Aquí hay un pequeño ejemplo que dice: un importador ha recibido del proveedor extranjero documentos de embarque de la mercancía establecida en el contrato de compraventa. El costo FOB de la mercancía es de $2,000. Los gastos de flete y seguro para el traslado de la mercancía
hasta el puerto del importador son 1.500 córdobas. El tipo de cambio son 35.50 por $1. Entonces ahí vemos que el costo FOB de la mercancía son 71.000 córdobas, que serían los $2.000 por 35.50. Ahora, si le añadimos el flete y seguro, que son 1.500, el costo CIF de la mercancía son 72.500. Porque recuerden que el costo CIF incluye el costo de la mercadería, decía, más el seguro, más flete, que es el transporte. Entonces ahí vemos el costo FOB es el costo meramente de la mercadería, como solo la mercadería. Y cuando hablamos de costo CIF, es que a ese costo FOB nosotros le añadimos el flete y los seguros, porque decíamos que necesitamos siempre pagar un seguro por la mercadería que estamos trayendo, y obviamente siempre debemos de pagar un transporte por el medio por el cual lo estamos trayendo. O sea, ahí vemos de forma sencilla cuál es el costo FOB y cuál es el costo CIF. ¿Preguntas, alumnos? Profe, Sí. ¿qué pasaría si un ejercicio trae los dos tipos de monedas diferentes? Es que por Porque se compra. están en dólares y lo pasamos al tipo de cambio siempre. Entonces siempre vamos a dar un tipo de cambio. Y como les decía, que la moneda de uso más común entre Latinoamérica, pues es el dólar. Ya si nos vamos a Europa, es el euro. Pero como siempre estamos poniendo ejemplos de acá, de Latinoamérica o Estados Unidos, entonces siempre usamos como moneda dólares y siempre usamos tipos de cambio. Por ejemplo, yo que les decía, compré en Guatemala, la moneda es quetzal es una moneda fuerte. Hablamos de monedas fuertes cuando no tienen mucha diferencia en cuanto, por ejemplo, al dólar de Estados Unidos. Entonces ahí siempre, o sea, me aceptaron dólares, aunque si vos vas y cuando fui al propio país, entonces no les gusta mucho el dólar. Y prefieren quetzal, los negocios así como que compres en cualquier lugar, aunque varios negocios, obvio, si vas a un centro comercial te aceptan dólares, pero ellos muchas veces prefieren su moneda. Por ejemplo, cuando usaba Uber, entonces el Uber necesitaba quetzal, entonces tenía que comprar quetzal, pero como la moneda del dólar la tenemos en toda América, entonces sigue siendo una moneda de pago común, porque siempre la vamos a usar. En los ejercicios vamos a usar dólares. La liquidación de la importación es un procedimiento utilizado por los importadores a fin de introducir la mercancía al mercado nacional. Entonces es la nacionalización de la mercancía. O sea, viene de fuera, va a entrar al país, pero para poder entrar es lo difícil. Esa es la parte más difícil. Y obviamente si la haces de una forma legal, porque como estaba contando yo, existen formas que no son legales de traer mercadería, que es cuando camufla y traes mercadería así. Que ahí estás corriendo un gran riesgo, porque digamos si vos traes mercadería oculta y pasas en un retén de aduana, entonces si se dan cuenta te la van a quitar. Entonces ahí corres un gran riesgo. Hay formas, pero siempre son riesgosas, y digamos que vos ya vas sabiendo que puedes perder todo ese dinero que invertiste ahí. Ahora, la forma legal es cara. O sea, yo en mi experiencia personal puedo decir es cara. Pero obviamente si quieres hacerlo legal, entonces esta es la forma que vamos a explicar. En la nacionalización de la mercancía lo que entra en juego es los pagos de impuestos de internación, que ahí pueden ser muchos, pueden ser pocos. Yo les decía que va a depender de acuerdo a muchas veces los tratados de libre comercio que existen de Nicaragua en relación a demás países.
y a veces te puede ahorrar, digamos, algún tipo de impuesto que esté ahí exento por temas de relaciones comerciales. Y los gastos aduaneros que yo les decía que por lo general estamos hablando de importación es más de $1,000. Entonces más de $1,000, porque ¿quién va a traer menos de $1,000? Nadie. O para consumo, algo así. Pero en este caso ya entra los servicios de los agentes aduaneros, que en Managua, por ejemplo, hay muchas empresas que son agentes aduaneros o agencias aduaneras y tienen agentes aduaneros. Entonces, para ese fin se crearon. Ellas sacan mercancía en aduana de las empresas porque las empresas no van a andar o no hay un agente aduanero dentro de la empresa, sino que se contrata a estas empresas, agencias aduaneras, y son las que se realizan todo el proceso en aduana. Y ya vos pagás los impuestos que ellos te dicen, le pagás los servicios y ya te llevan la mercadería a tu empresa. Así funciona lo que es la importación por parte de empresas. Entonces todos esos gastos aduaneros están dentro del proceso porque decimos que necesita agente aduanero para poder sacar la mercancía de aduana. En los impuestos de internación, cuando importamos mercancía y vamos a nacionalizarla, los impuestos podrían ser el impuesto selectivo al consumo, que está dentro de la ley de concertación tributaria, va a ser sobre aquellos bienes de lujo. Recuerden que en el ISC entra el azúcar, entra el cigarro, entran los licores, y bienes como automóviles, prendas. Y entonces, pero ahí mismo en la ley está el listado de los productos que entran dentro del ISC. Y allí el agente aduanero obviamente es la persona que conoce toda la ley y conoce todos los productos. Entonces él te va a anexar el impuesto al producto que está dentro de la ley. En mi caso hay dos productos que me le añadieron ISC, que fueron unas chaquetas que yo traía. Entonces esas chaquetas entraban dentro de este impuesto, entonces me resultó hasta más carísimo traer ese producto. No todos los productos tienen ISC, recuerden. Para el ISC entonces tendríamos que ir a ver una lista para saber qué productos lo tienen. Impuestos de timbre fiscales que tienen que ver igual con algunos timbres que se necesitan en alguna documentación de la importación, los derechos arancelarios de importación, los aranceles temporales de importación y el impuesto al valor agregado, el IVA, porque toda la importación tiene IVA. El IVA es como ese 15%, es algo que siempre lo va a llevar todo producto. El impuesto selectivo al consumo está dentro de la ley, y como dice acá, igual podemos ver una serie de productos anexos, en un anexo de la ley donde están todos los productos a los cuales se les va a imputar este impuesto de ISC, que es el impuesto selectivo al consumo. Ahí les podría mostrar más adelante lo que es la ley y todos los productos que están ahí. Establece entre el 0% hasta el 59%, siendo las mayores tasas de impuestos los cigarrillos y los licores dentro del ISC. Pero esos productos no son tan baratos, digamos, porque pagan ese tipo de impuestos. Este impuesto son sujetos, están para los importadores o en la internación de mercancías, las personas naturales o jurídicas, o unidades económicas que las introduzcan o a cuyo nombre se efectúe la internación, en la enajenación de mercancía de producción nacional, el fabricante o productor no artesanal. El impuesto se va a cobrar en la importación o internación de mercancía, y se va a dar en el momento de la póliza, en el momento que se está calculando todo lo que es la póliza de importación. Ahí vamos a ver este impuesto. Tenemos el de timbres fiscales, que igual está dentro de la ley,
y en relación a ciertos documentos, por ejemplo una solvencia, y entonces la solvencia, esa es la ley que debe de tener un timbre fiscal, entonces igualmente lo debemos de pagar. Derechos arancelarios de importación son gravámenes contenidos en un arancel centroamericano de importación. Se aplica a la importación de mercancías sobre el valor CIF. La tasa máxima es del 20%, aunque las tasas aplicadas pueden variar por acuerdo entre países. El arancel temporal de protección es un gravamen que se aplica sobre el valor CIF de la mercancía. Según la ley de justicia, la tasa será del 5%, excepto para bienes detallados en el reglamento del 5 al 30%. Y tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, que ya sabemos que es del 15%, está igual en la ley de concertación tributaria y va para enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce de bienes e importación de bienes. Entonces igual el IVA va para toda importación de bienes que vos hagas. Digamos que el IVA no te puedes salvar del IVA. El IVA siempre lo vas a tener que pagar en una importación de mercadería. Se considera efectuada la importación desde el momento en que el bien queda a disposición del importador en el recinto aduanero al fiscal nicaragüense. O sea, desde el momento en que entra a aduana el producto, entonces ese ya es un producto nacional. Entonces por eso es que en ese momento ya queda sujeta al IVA, y por eso decía, no te puedes salvar de pagar el IVA. El IVA sí o sí lo vas a pagar dentro de esa póliza de importación. También se considerará efectuada en territorio nacional la importación del bien mediante franquicia aduanera y posteriormente enajenada a personas que no gozan de franquicia dentro de los plazos que estipula la ley. Al valor FOB de la mercancía se le suman los gastos de seguro, flete para obtener el CIF, eso lo veíamos anteriormente. Para el caso que estuviéramos importando diferentes tipos de mercadería, entonces el total de seguro y flete se debe prorratear. El flete más seguro entre el total de FOB, y eso nos va a dar el porcentaje. Ese porcentaje debe ser multiplicado por el FOB individual para cada tipo de mercadería. El resultado se adicionará al FOB de cada mercadería para encontrar el CIF individual. Aquí es cuando vamos a pagar flete seguro por un valor total y traemos varios tipos de mercadería. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto corresponde de ese flete y ese seguro a cada tipo de mercadería. Por eso lo debemos de prorratear. Aquí nos da un ejemplo de ese caso. Dice que encontremos el CIF total, suponiendo que la farmacia La Popular adquirió en el extranjero 3 tipos de fármacos. Se firmó contrato el 14 de marzo de 2020 con el laboratorio MMM de Suiza. La compra incluía 100 unidades del fármaco 1 por 25 por unidad. Entonces son $2.500. 300 unidades del fármaco 2 a $15 por unidad. Entonces ahí tenemos $4.500. Y 75 unidades del fármaco 3 a $55 por unidad. Ahí tenemos $4.125. El 30 de marzo, el laboratorio suizo envió comprobante de gasto por los siguientes conceptos. Tenemos flete 500, seguro 300 y honorarios consulares 300. Los 3 tipos de fármacos tendrán un FOB total de $11.125. Que como lo hallamos ese monte, simplemente sumando el valor FOB individual de cada uno de ellos, que eran de 2.500 más 4.500 más 4.125. Entonces ahí tenemos el total de todos los productos, los 3 productos. Entonces, ¿cómo lo vamos a prorratear? Como estaba anteriormente nos decía la fórmula. El flete más seguro entre el total FOB. De flete tenemos 500, de seguro tenemos 300. La suma son 800, 500 más 300. Entre el total FOB, que son 11.125,
nosotros tenemos un 0.071910 para prorratear y saber cuánto es el flete y seguro de cada producto. Entonces vamos a multiplicar, decía, el valor individual de cada FOB del producto por el porcentaje prorrateado. Por ejemplo, en el fármaco 1, el FOB de ese fármaco es de $2.500. Lo multiplicamos por ese porcentaje y nos da 179.80. El fármaco 2, los 4.500 por el porcentaje son 323.60. Y del fármaco 3 son 4.125 por el porcentaje, son 296.60. Entonces, si multiplicamos el gasto por flete y seguro que nos dio, cada cálculo son 179.80 más 323.60 más 296.60, tenemos $800. Ahí lo que vimos es que los $800 lo prorrateamos entre los tres productos, o sea, cuánto corresponden de esos 800 para el fármaco 1, para el fármaco 2 y para el fármaco 3. Después podemos sumar el FOB total más el gasto por flete y seguro para conocer el CIF de cada producto individual. Entonces en el fármaco 1 serían los 2.500 del FOB de ese producto más el flete y seguro de ese producto, que son 179.80. Tenemos un CIF de 2.679.80. Para el fármaco 2, su FOB individual son 4.500, más su flete y seguro son 323.60. Tenemos un CIF de 4.823.60. Del fármaco 3 tenemos el FOB de 4.125 y su flete y seguro son 296.60. Tenemos un CIF de 4.421.60. Si sumamos hacia abajo, tenemos que el FOB total de los tres productos son los 11.125 y su CIF total de los tres productos son 11.925, que son los 11.125 más los 800. ¿Entendieron a eso? ¿Le entendieron a eso, alumno? Ahí lo que nos muestra es cuánto es el valor de cada producto y cuánto es y nos da el gasto por flete y seguro total por traer los tres productos. Y lo que nosotros necesitamos es prorratearlo para saber de ese total de gasto por flete y seguro de 800, cuánto corresponde al 1, cuánto corresponde al 2 y cuánto corresponde al 3. Por eso es que nosotros dividimos los 800 entre los 11.125 y nos dio el porcentaje prorrateado, que es el porcentaje que nosotros vamos a calcular por cada FOB individual para conocer cuánto le corresponde de flete y seguro a cada uno de ellos. Para hallar el CIF total, todavía aquí, si se fijan, nosotros que prorrateamos que el flete y el seguro, los 500 y los 300. Pero ¿qué nos falta añadir? Los honorarios consulares que tenemos ahí de 300. Todavía nos hace falta esa parte. Entonces igual lo vamos a prorratear para saber cuánto corresponde de esos 300 al fármaco 1, al 2 y al 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividiendo los 300 entre los 11.125. Y eso da 0.02696292. Ese porcentaje lo vamos a multiplicar siempre por el FOB individual para saber cuánto corresponde a cada producto. En el 1 tenemos los 2.500 por el porcentaje, son 67.40. En el 2 son los 4.500 por el porcentaje, son 121.40. Y en el tercero, los 4.125 por el porcentaje nos da 111.20. Entonces ahí ya, obviamente sumando, vemos que están los $300. Los $300
Ahí vemos cómo están distribuidos entre los tres productos. 67.40 corresponden al 1, 121.40 corresponden al 2 y 111.20 corresponden al 3. Aquí, para saber el CIF total, vamos a sumar el CIF más los gastos consulares. Teníamos en el fármaco 1 2.679.80 más su proporción de gastos de los honorarios consulares, 67.40 nos da 2.747.20. En el fármaco 2, 4.823.60 más 121.40 son 4.495. Y del fármaco 3 son 4.421.6 más 111.20 son 4.532.80. Ahí vemos cómo están distribuidos los honorarios consulares de $300. Si sumamos, hacia abajo tenemos el CIF de los tres, que eran 11.925. Recuerden que estos 11.125 son los que aquí sacamos anteriormente, que tienen que ver con el CIF más el flete y seguro. Pero aquí obviamente le añadimos los 300 de los honorarios consulares y ya nuestro total nos da 12.225. El costo de los tres fármacos, ya incluyendo flete, seguro y honorarios consulares. El total de la adquisición de los tres fármacos provenientes del laboratorio suizo ascienden a 12.225. ¿Consultas? Profe, el resultado del prorratear tiene que ser así todos los números que salen. Sí, porque si no, no te da los 300. Sería como hacerlo mejor en Excel o digamos ir dividiendo 300 entre 11.100. Si lo hacen en calculadora sería 300 entre 11.125 por 2.500 en una sola operación para agarrar todos los dígitos. Aquí lo que estamos buscando, bueno, tal vez digo yo que no sé si te pegaría los 300. En el otro caso, ¿cuánto fue? 800 fueron los que prorrateamos. Ahí te tiene que dar 800, en el otro 300. ¿Por qué? Te tiene que dar neto porque aquí tenemos los fletes son 500, los seguros son 300, los honorarios consulares son 300. Total de gastos son los 1.100, que son 500 más 300 más 300. Entonces, como ya nosotros tenemos el dato y lo único que queremos es distribuirlo entre los tres productos, entonces nos tiene que dar ahí la suma de los resultados. En este caso los 800, después los 300 netos, sin un centavo más, sin un centavo menos. La forma sería como que vos vayas redondeando bien para que te cuadre. En una póliza vamos a hacer dos juntos cuando el próximo día, para que ahí aprendamos a distribuir. Primero un ejemplo de una póliza solita con solo un producto, y después vamos a hacer una con dos productos para ver, porque obviamente vas a pagar un solo flete y un solo seguro, pero después vos contablemente lo vas a proporcionar para saber cuánto corresponde a cada producto, porque recuerden que aquí lo que vos vas a hacer después es costear. Vos cuando haces una importación, vos lo que querés saber es cuánto te costó toda la importación y después para después dividirlo entre los productos que traes y sacar el costo unitario, porque recuerden que después le vamos a añadir el margen de ganancia para saber el precio de venta. O sea, es que si por ejemplo importé zapato y el zapato me costó todo, digamos, unos 1.000 córdobas, entonces después viene, ¿cuánto le voy a ganar? Le vas a ganar 500 pesos, 300 pesos, qué sé yo. Entonces ya lo voy a dar en 1.500, lo voy a dar en 1.300, lo voy a dar en 1.700, qué sé yo. Entonces lo primero que vos tenés que hacer es saber el costo total de tu importación
para dividirle entre el producto o unidades que estás trayendo y saber cuánto te costó unitariamente cada producto. Porque después vos le vas a añadir cuánto le querés ganar. Le quiero ganar el 30, el 50, el 100, el 80, el 20. Eso vos ya lo decidís. Obviamente hay que, ya les he explicado que para precio de margen de utilidad o precio de venta, vos tenés que tomar en cuenta muchas cosas como la competencia, a menos que vendas un producto que nadie más lo vende. Te puedes dar el lujo de ponerle el margen que vos querrás, pues que sabes, nadie lo tiene, van a tener que llegar a comprarme a mí. Pero cuando estás trayendo un producto que lo vende otra gente, entonces ahí tenés que ver qué precio tiene el otro. Porque si lo pones caro nadie te va a comprar. Entonces ahí entran, cuando es margen entran en juego muchas cosas, pero lo importante acá es que vos necesitas saber cuánto te costó cada unidad que estás trayendo. Ese es el fin de la póliza de importación. Aquí vemos que al valor CIF de la mercancía se le graban los impuestos. Más adelante vamos a ver que al valor CIF de la mercancía se le van a grabar los impuestos del DAI, del derecho arancelario a la importación, del arancel temporal de protección, del impuesto de timbres fiscales, de la tasa por servicio a la importación. Recuerden que todos estos impuestos de los que vamos a hablar dependen de dónde traigas el producto. Por ejemplo, a Centroamérica, que fue mi caso, no son tantos productos. El traer de otro país es más impuestos, o sea, más grande va a ser esa póliza de importación. Al valor del CIF, más impuestos, se le aplica la tasa del ISC. Recuerden también que el ISC no es para todo producto. Para saber eso nosotros tenemos que ir a ver una lista extensa de productos en la ley. Y posteriormente el IVA es grabado sobre el valor CIF más impuestos. En el caso del IVA es donde les decía que sí o sí siempre va a llevar IVA toda importación de productos. O sea, nunca nos vamos a salvar del 15%. Algo muy importante es que para la determinación del costo no deberá considerarse el IVA, ya que es acreditable en la declaración final. En esta parte hay que hacer, digamos, una observación que el IVA en una empresa no se la vamos a añadir al costo del producto. Pero, por ejemplo, en mi caso, sí se le añadiría, sí se le añado. O si es un negocio de cuota fija, recuerden que no hay contabilidad y no hay impuesto, entonces lo tenés que meter como costo. Nosotros vamos a ver ejemplos de empresas. Entonces las empresas, el IVA no se lo van a añadir al costo del producto porque va a ser un IVA acreditable, que te lo vas a acreditar en tu declaración de impuestos. Entonces eso más bien te va a ayudar al pago de impuestos. Por lo tanto, no se lo vas a meter al costo del producto en el caso de empresas. Luego de aplicados los impuestos, el importador deberá calcular el costo de la mercancía y determinar el precio de venta, que es la parte final o la parte más importante que les decía, que lo que necesitamos saber es cuánto nos cuesta cada unidad y asimismo añadirle el margen de ganancia para conocer el precio de venta. El valor CIF de la mercancía le vamos a añadir, decía, todos los impuestos grabados a la importación como el ISC, el ITF, el ATP, el DAI o el TESIN, más los gastos aduaneros. Eso nos va a dar el costo total de importación. Y el costo unitario lo vamos a sacar dividiendo el costo total de la importación entre el número de unidades importadas. Para determinar el valor a pagar por el consumidor, se le calcula al precio de venta el valor de IVA a gravarse por la venta. Recuerden que estamos hablando de empresas. Aquí es de empresas, entonces ya sabemos que las empresas constituidas legalmente están dentro del régimen general, entonces graban todos los impuestos. Entonces cada vez que vendan, al cliente le van a cobrar IVA, que es cuando nosotros hacemos los ejercicios. Todos los ejercicios que hemos hecho, que a toda venta nosotros le calculamos el IVA del 15%, a toda compra le calculamos el IVA del 15%, porque siempre estamos contabilizando empresas.
Es importante que el importador conozca el IVA que retendrá como producto de la venta al consumidor. Este valor servirá para acreditar el IVA que al momento de la internación de la mercancía tuvo que pagar en la DGI. Por eso es que les decía que el IVA en una empresa no se va a añadir al costo del producto, porque recuerden que nosotros tenemos un IVA acreditable y un IVA por pagar. El IVA por pagar es el IVA producto de las ventas que vos hacés, y el IVA acreditable es el IVA de la compra. Y aquí, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Una compra, pero es una compra en el extranjero. Pero aunque sea en el extranjero, sigue siendo una compra, y por lo tanto va a tener un IVA acreditable. Entonces, el IVA que vos pagues en la póliza de importación va a ser un IVA acreditable para vos. De acuerdo con la ley de impuestos, el IVA acreditable es lo que nosotros nos vamos a restar del IVA por pagar. Y aquí nos va a dar un ejemplo sencillo. Si el importador ha pagado a la Dirección General de Ingresos un IVA de 2.500 en el mes de enero, cuando realizó la importación, y al vender totalmente la mercancía ha retenido a los consumidores un IVA por 3.000, significa que tiene un impuesto pagado por el importador de 2.500, el impuesto pagado por el consumidor de 3.000, entonces solo va a pagar 500 córdobas, porque él vendió y tiene un IVA por pagar de 3.000, pero pagó en la importación 2.500. Entonces 3.000 menos 2.500 son 500 córdobas. Él a la DGI solo le va a pagar 500 córdobas, porque se acreditó el IVA de la importación, que fue de 2.500. Y por eso es que el IVA en una empresa nunca se va a meter al costo del producto, porque él se lo va a acreditar en el pago de sus impuestos. Digamos que le sirve, y le sirve mucho. Cuando decimos que el IVA solamente grava una vez a los bienes, significa que el impuesto máximo que se deberá retener es de 3.000, que el último valor retenido a los clientes por el pago que hizo fue de 2.500. Quiere decir que para completar el valor total del impuesto faltan 500 córdobas, que es lo que decíamos. El SM solo va a pagarle 500 córdobas a la DGI. ¿Cuánto es lo que se entera a la DGI el importador? En realidad entera ambos valores, porque tenemos el IVA por pagar, el IVA acreditable. Esto da un total de IVA pagado 5.500. Sin embargo, a dicho valor se le restará el IVA que realmente se graba a la mercancía, que es de 3.000, y la diferencia de los 2.500 constituye un saldo a favor del importador. Aquí podemos tener un IVA a favor o un IVA a pagar. Este otro ejemplo que está aquí, si vos dices que tenés un IVA, vos vendiste y tenés un IVA por pagar de 3.000, y en una importación vos pagaste 5.500, entonces ahí tenés un IVA a favor de 2.500, entonces ni siquiera vas a pagar IVA. ¿Por qué? Porque tu IVA acreditable es mayor que tu IVA por pagar. Entonces más bien te va a quedar 2.500 acreditables para el siguiente mes. En el primer ejemplo vemos que va a pagar 500 córdobas, porque el IVA por pagar es de 3.000 y el IVA acreditable es 2.500. Ya vieron, el IVA por pagar son 3.000, el IVA acreditable es 2.500. Entonces él va a pagar 500 córdobas. Pero en el otro ejemplo es que el IVA por pagar son 3.000 y el IVA acreditable son 5.500. El IVA acreditable es mayor, tiene más IVA acreditable. Entonces no va a pagar impuestos ese mes, y más bien le quedan 2.500 a favor para el siguiente mes. Juega un papel importante en ese caso el IVA, porque digamos, si vos compraste bastante mercadería, no vas a pagar IVA ese mes, y más bien te puede quedar un saldo a favor. Entonces ahí tenés esa ventaja cuando sos una empresa. Si no sos una empresa,
Y entonces vos no podés acreditarte IVA porque no estás facultado para llevar IVA. Consultas. No hay consultas. Tenemos la aplicación de una liquidación de importación. Estos ejercicios, hoy vamos a ver este ejercicio así, pero yo voy a explicar el ejercicio en la pizarra. Yo voy a explicar ejercicio en la pizarra el próximo día. Dice que Quiere decir que no va a dar tarea, pero... Algo de tarea, sí. La empresa comercial importa a México unidades de producto X para el mes de agosto. La empresa realiza un pedido de 50 unidades del producto X a un costo FOB de $16. El costo de flete y seguro asciende a 450. Honorarios consulares 130. Los impuestos para esta importación son el DAI 10%, el ATP 5%, la tasa sobre importación son 500 Córdoba, el ISC es el 15%, el IVA es el 15% y tiene otros costos de internación de 1.500 Córdoba. La empresa utiliza un margen de comercialización de 30% para el precio de venta. Entonces aquí vemos la póliza. Esta hoja de liquidación de importación es la que ustedes van a ir haciendo con los datos. O sea, el ejercicio solo te va a dar estos datos que están acá. Y después vos lo que vas a hacer es este cuadro que se llama hoja de liquidación de importación. Esto es lo que necesitamos que ustedes aprendan a hacer. La hoja de liquidación con la que vamos a trabajar va a ser esta de 18 columnas y aquí vemos que se va a ir detallando lo que indique cada columna y por lo general así la van a hacer ustedes. En la columna 1 vemos el artículo X, pero obviamente ahí le vamos a poner la marca, qué sé yo, del producto que vayamos a hacer próximamente en los próximos ejercicios. Aquí, como dice el artículo X, simplemente le pusimos X al 1. En la segunda casilla o columna está la unidad de medida que representa la mercancía. El ejercicio va a dar todos esos datos. Es por unidades, por litros, por qué sé yo, docenas. Entonces ahí te va esa unidad de medida, cada ejercicio la va a dar. Cantidad o número de unidades importadas igual, en este caso en la columna 3, y el ejercicio nos decía son 50. En el 4 va a ser el costo FOB. El costo FOB se obtiene de la multiplicación del número de unidades por el costo FOB unitario. Entonces ahí nos decía, son 50 unidades del producto X a un costo unitario de $16. Entonces ahí multiplicamos 50 por 16, $800. Entonces eso anotamos en la cuarta columna que dice total FOB en dólares. En la columna 5 dice CIF dólares. En el valor del CIF se calcula mediante la suma del FOB más los flete y seguro. El ejercicio nos dice flete y seguro son $450. Entonces nosotros sumamos 800 más 450 son 1250 y el valor lo anotamos en la columna 5. En la columna 6 están los honorarios consulares y los ejercicios lo van a decir el monto. En este ejemplo son $130 y eso lo ubicamos en la columna 6. En la columna 7 el total CIF se le suma el valor de los honorarios consulares. Entonces tenemos 1250 que era el CIF más los honorarios consulares que son 130, tenemos un CIF total
en dólares de $1.380. Esa cantidad nosotros la ubicamos en la columna 7 que dice total CIF en dólares. Después nos dice en la columna 8 total CIF en Córdoba. Es simplemente pasar el CIF a moneda nacional. En los ejercicios nos van a indicar qué tipo de cambio vamos a usar para hacer ese traspaso. Entonces en este ejemplo son 1.380, que es el total CIF en dólares, por el tipo de cambio 35.50, nos da 48.990. Ese monto nosotros lo ubicamos en la columna 8 que dice total CIF en Córdoba. Después vamos con los aranceles aduaneros que tienen que ver con toda la parte de impuestos. Comenzamos en la columna 9, donde tenemos el derecho arancelario a la importación, el DAI. En este caso el DAI es del 10%, que esos datos para el ejercicio de las tasas. Entonces el CIF en Córdoba, el total CIF en Córdoba lo multiplicamos por el 10%. Nos había dado 48.990. Por el 10% son 4.899. Entonces ese monto lo ubicamos en la columna 9, que es el DAI, Derecho Arancelario a la Importación. En el número 10 tenemos los aranceles temporales, que son del 5%. Entonces igual el total CIF en Córdoba lo multiplicamos por el 5%, que son los 48.990. Por el 5% son 2.449.50. Eso lo ubicamos en la columna número 10, que son los aranceles temporales. En la número 11 tenemos la tasa sobre la importación. Es el valor pagado por servicio de la importación, va en función del peso en toneladas métricas. El peso equivale a 1.000 toneladas y se multiplica por 0.50. Entonces ahí nos da 500 córdobas. En este caso el ejercicio nos decía que eran 500 córdobas. Entonces los 500 córdobas simplemente lo ubicamos en la casilla número 11, que son la tasa sobre la importación. Después en la columna 12 tenemos la base impositiva del ISC. La base del impuesto al ISC se calcula sumando el total CIF en Córdoba, más el DAI, más el ATP, más el TCIN. Entonces ahí simplemente sumamos 48.990 más 4.899 más 2.449.50 más 500. Y ahí tenemos 56.838.50, el valor de la suma. Y ese dato es lo que vamos a poner en la columna 12, que se llama base impositiva de ISC, impuesto selectivo al consumo. En la columna número 13 ya tenemos lo que es el ISC, que es el impuesto selectivo al consumo, y el ejercicio nos dijo que era del 15%. Entonces a esa base impositiva nosotros le vamos a calcular el 15%. ¿De cuánto fue la base? 56.838.50. Por el 15% son 8.525.78. Ese valor nosotros lo anotamos en la columna número 13 del ISC, impuesto selectivo al consumo. En la columna número 14 tenemos la base impositiva para el IVA, para el impuesto de valor agregado. Entonces esa tasa, esa base, vamos a sumar la base impositiva para el ISC más el valor del ISC. O sea, es la columna 12 más la 13. 56.838.50 más 8.525.78. Y nos da esa suma el valor de 65.364.28. Ese monto, 65.364.28,
es el que nosotros vemos aquí en la columna número 14, que se llama base impositiva IVA. En la columna número 15 tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado. El IVA, ¿qué vamos a hacer? A la base impositiva del IVA le vamos a multiplicar el 15%. Esa base impositiva nos acaba de dar 5.364.28. Le calculamos el 15% y nos da 9.804.64. 9.804.64 es lo que anotamos en la columna número 15 del IVA. Después tenemos en la número 16 otros costos. En los otros costos, por lo general, los ejercicios nos van a dar esos datos. Los gastos aduaneros o los otros gastos aduaneros son 1.500. El ejercicio nos da ese dato y nosotros simplemente lo ubicamos en la casilla número 16 de otros gastos. Otros costos, otros gastos. Los 1.500 costos. Después en la casilla número 17 tenemos el costo total. Vamos a ver el costo total de la mercancía, sumando el valor de la columna 14 más la columna 16. Entonces ahí tenemos 65.364.28 más los 1.500. Son 66.864.28. Aquí hay que ver lo que dice acá. Observemos que para el costo total no se incluye el IVA. Por eso, ¿qué estamos sumando? La 14 más la 16. No estamos tomando en cuenta la 15. Entonces ahí tenemos 66.864.28. Que son los que vemos reflejados aquí en la columna número 17 de costo total. La 14 más la 16. La 15 no la tomamos en cuenta porque decimos que en una empresa el IVA no lo vamos a meter dentro del costo total. Después tenemos el costo unitario en la columna 18 y la última. Y aquí lo que vamos a hacer, el costo unitario promedio se obtiene dividiendo el costo total de la importación entre el número de unidades importadas. El costo total que tenemos es de 66.864.28 y las unidades importadas son 50. Dividimos y nos da el costo unitario de 1.337.29. Entonces los 1.337.29 es el valor que vamos a anotar en esa última columna número 18 de costo unitario. Y de esta forma nosotros ya logramos realizar nuestra hoja de liquidación de importación. ¿Qué vemos acá? Que al valor que te costó la mercancía le fuiste añadiendo flete, seguro, honorarios consulares, todos los aranceles aduaneros y los otros gastos de desaduanaje. Y con eso vos tenés el costo total de la importación. ¿Cuánto te costó traer esas 50 unidades de ese producto X hasta el momento que ya la tenés en tu empresa? ¿Consultas? Profe, Sí. por cada artículo se tiene que crear una hoja de liquidación. No, cuando hagamos dos vamos a ir poniendo aquí debajo. El segundo, si la traemos en la misma importación, entonces aquí vamos a ir añadiendo la fila y en otra fila vamos a ir poniendo el otro producto. Cuando vienen en una misma importación varios productos, en la misma póliza van a estar todos los productos. Pero si va variando en la fecha. Si traen otra fecha, otra póliza. Ya sería otra póliza. Porque acordate que la póliza son solo por los productos que entran a aduana. Entonces, ya otra fecha ya va a ser otro día, va a entrar otro día en aduana, otra persona va a estar en aduana. Eso ya es otra importación. Esa ya sería otra importación, entonces otra póliza. Ahora dice que el costo unitario y el precio de venta unitario. Nosotros ya sacamos el costo unitario, pero el ejercicio nos decía
el margen de ganancia para el precio de venta es del 30% y el IVA ya sabemos que siempre va a ser el 15%. Entonces aquí tenemos que el costo unitario son 1.337.29, porque eso fue lo que nosotros calculamos en la póliza de importación. Ahora dice el ejercicio, añadirle de ganancia el 30%. Entonces le sacamos el 30% al costo unitario y nos da 401.19. Si lo sumamos y el precio de venta va a ser de 1.738.48, que son los 1.337.29 más 401.19. Ahí ya tenemos el precio de venta. Pero como estamos hablando de empresa, cada vez que nosotros vendamos, le vamos a añadir el IVA. Entonces, si nosotros le calculamos el 15% del IVA a ese precio de 1.738.48, nos da 260.77. ¿Qué precio pagará el consumidor por cada producto? 1.999.25. Ese es el precio que va a pagar cada cliente que quiera comprar uno de esos productos X. ¿Preguntas? Aquí al final nos da una pequeña demostración en cuanto al IVA. Como anteriormente nos mostró que el IVA por pagar o el IVA acreditable, y nos daba dos ejemplos, en uno ibas a pagar 500 cordos y en otro te quedaba un saldo a favor. En este caso, recuerden que nosotros trajimos en este ejemplo 50 artículos X. Entonces aquí el IVA de la venta de esta mercadería, suponiendo que vos vendiste las 50 unidades, aquí dice que el IVA que va a pagarte el cliente es de 260.77. Si nosotros lo multiplicamos por las 50 unidades, entonces tenemos 13.038.50. Ese sería tu IVA por pagar. Pero recordemos que el IVA no lo metimos en el costo de producto, lo dejamos como IVA acreditable. Entonces aquí está el IVA pagado en la importación. En esta que acabamos de hacer nos dio 9.804.64. Si nosotros comparamos y hacemos la resta de los 13.038.50 de lo que vendimos menos los 9.804.64 de la importación, entonces tenemos que vamos a pagar solamente 3.233.86, porque siempre ya sabemos, el IVA lo acreditamos, el IVA de la importación como empresa lo acreditamos, y entonces ya vamos a pagar menos, o algunas veces no vamos a pagar impuestos. Todo va a depender de los resultados de esas operaciones. ¿Consultas? Va a haber una tarea esto. Ahí estoy sin boya. Voy a dejar solo un mapa mental de la teoría para que la lean, porque si no después nadie lee nada. Ejercicio primero voy a explicar en la pizarra para después dejar ejercicios de tarea. Estamos Sí, profe. Nadie dice nada. Entonces voy a dejar de tarea un mapa mental para que lean la teoría. Ejercicio, como les decía, en pizarra voy a explicar primero una importación de uno y después voy a hacer una de dos productos dentro de una misma importación. Y después la tarea, obviamente en el examen va a entrar un ejercicio de esto. En el próximo examen.
Si ven, no es un tema difícil, es un tema relativamente fácil, es este tema, no tiene complicaciones de ningún tipo. ¿Qué cuentas te vamos a usar un poquito? ¿Vieron? Solo para registrar la importación de la mercadería son solo 4 cuentas las que vamos a usar, así que tampoco es complicado en eso. Va a pasar asistencia a Elvin, Jesslyn, María Isabel, Presente. Milagro nunca llegó, Kendrick, Presente. Jennifer, Presente. Samuel, Presente. Karen, Presente. Einer, Presente, profe. Juan de Dios, Presente, profe. Harold, Presente. Brian, Presente, profe. Ana Francis, Presente. Edith, Presente. Fátima, Presente. Marlene, Presente. Diana, Presente. Kevin, Presente, profe. Asenet, Presente. Zoe, Presente. Stephanie, Presente. María Belén, Presente. Camila, Presente. Byron, Presente, profesor. Alejandro, Presente. Kimberly. No está la Kimberly Kay, Beliona. Entonces, alumnos, como ven, los últimos temas que faltan son pesados. Si tienen alguna pregunta sobre importación, pregunten. Están mudos. Entonces, Luna, no hay pregunta, hasta ahí vamos a llegar. Sí, hombre, tengo que ir a dormir. Invivibles. Mucho por hoy, hombre. Hombre, que esa habladera, profesor, me tiene ya. Ya me voy a arrancar la oreja ya. Pero si ustedes no participan, ¿qué? Vamos a estar mudos todos. Tenía un pleito de perro que no lo entendía y no. Qué malo, qué malo. Entonces nos vemos, alumnos, el próximo día. Ejercicio a dejar de tarea, pues. No, ejercicio no, si nadie, ¿quién le va a entender así? Profe, lo que le dije del Mejor, examen. mejor. No te contestó No me contestado nada. le voy a dar un mensaje. Pase buen día, profe. Buen día. Dele, pues, Buen día, porque profesor. hoy voy a pagar en la tarde. Ajá. Buen día, buen día. Hoy está ahí ella, creo. Sí, le voy a preguntar porque yo le voy a mandar el correo ya con todo y pues, para hacer ya en solo el examen. Bueno, los exámenes que no hice. Oye, buen día, profesor.